Abrir por favor vuestras Biblias en Gálatas 5. Os envía un saludo mi esposa, mi hija mayor Laura. Os envían un saludo. No han podido estar aquí porque nuestra hija mayor está con algunos problemas de salud. Ayer estaba ya malilla, no pudo asistir a ninguna de las actividades de los jóvenes porque estaba con problemas de salud. Y hoy estaba un poco peor. Esta mañana pues estaba un poco fastidiadilla y hemos decidido que se quede en casa y que la madre se quede con ella por si tiene que acercarle al hospital. Así que bueno, pero con mucha tristeza se quedaron en casa, ¿no? Deseaban venir a estar en la iglesia. Os envían un saludo. ¿Tenéis ya el pasaje? Gálatas 5, ¿vale? Gálatas 5, vamos a leer desde el versículo 16 al 24. Feliz día de Pentecostés. ¿Cuántos sabíais que hoy se celebra el Pentecostés? ¿Verdad? Feliz día de Pentecostés. Hace 50 días aproximadamente os proponía otra felicitación. Feliz Domingo de Resurrección. ¿Os acordáis? Feliz Domingo de Resurrección. Y hace 2 semanas, para los que estuvisteis aquí, yo os dije, apuntar por favor esta fecha. Estamos hablando hace 2 semanas. Yo dije, apuntar esta fecha, 29 de junio. Ese día, 2000 años atrás aproximadamente, era la ascensión del Señor. Yo os dije, recuérdalo y celébralo, celébralo. El Señor resucitó y ascendió a los cielos. Y hoy, pasados casi 50 días, celebramos, recordamos el día de Pentecostés. Son momentos muy importantes para la humanidad. Son momentos muy importantes especialmente para nosotros. Nos felicitamos por Navidad, ¿a que sí? Feliz Navidad, está muy bien, ¿verdad? Pero no nos felicitamos por el Domingo de Pentecostés. Y es igualmente importante la venida del Espíritu Santo. Así que, iglesia, hermano, hermana, dile a la persona que está a tu lado, no me gusta esto, pero lo vas a hacer. Dile, feliz Pentecostés. Díselo, díselo. Eso. Muy bien. Precioso momento para la humanidad. El Espíritu Santo desciende sobre los hijos de Dios y empieza una nueva etapa. La etapa de la iglesia. Vamos a leer Gálatas 5. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, que es lo mismo, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Muy bien, hasta aquí la lectura de este pasaje muy conocido que habla acerca del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Vamos a orar, ¿vale? Y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable, nos confronte con su palabra. ¿Qué te parece si te pones de pie un momento más? Sé que el Señor nos escucha igualmente sentados, pero este movimiento siempre viene bien, una vez más, ¿no? Para levantar un poco más el ánimo. Y te animo a que estés muy atento. Si ves que te empieza como a vencer el cansancio, el sueño, levanta la mano, ¿vale? Levanta la mano y hermano, tengo sueño, y hacemos alguna cosa. Mandamos a traer un café, alguna cosa nos inventamos, pero no te pierdas lo que el Señor te quiere decir esta mañana, ¿de acuerdo? Oramos, iglesia. Señor, gracias. Ante todo, gracias, Señor, por el privilegio de pertenecer a tu iglesia. Gracias por lo que celebramos hoy, Señor. Recordamos la venida de tu Espíritu Santo, Señor, que ha venido a morar en nosotros. Qué gran momento, Señor, para la humanidad. Quizás no lo tenemos tan enfocado, Señor. Quizás no lo celebramos tanto, pero es un momento determinante para nosotros, Señor. Y te damos las gracias por eso, porque hoy lo recordamos, lo celebramos, Dios. Y te pedimos también, Señor, en esta mañana,
Que de la misma manera que visitaste a tu pueblo, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, hagas presencia allí en el campamento de nuestros niños, Señor. Visita a nuestros niños, Señor. Llénalos, Señor, con tu presencia. Revélate a sus vidas, Dios. Revélate a sus vidas, Jesús. Que puedan conocerte durante este fin de semana un poco más. Acercarse a ti, Señor, y tener mayor claridad acerca de quién tú eres, Señor, y de cuánto les amas. Oramos también, Señor, por nuestro próximo retiro del grupo prejuvenil en 2 semanas, Señor. Desde ya queremos cubrirles en oración, Señor. Te pedimos que prepares sus corazones, Dios, para que cuando lleguen a ese lugar sean impactados por el poder de tu palabra, Señor. Y que también el poder de tu Espíritu Santo, Señor, irrumpa en sus vidas. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y también, Padre amado, queremos pedirte por nuestro próximo culto del próximo domingo. Ven a ver, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar lo suficientemente atentos para ver la oportunidad que tú nos vas a dar de invitar a alguien, Señor. Que podamos presentar esta tarjeta a alguien y tú inquietes ese corazón a venir a este lugar, Señor. Y tengan el privilegio de verte a ti, Jesús. A ti, Jesús, es a quien queremos que conozcan. Así que lo ponemos todo en tus manos, Señor. Háblanos con tu palabra en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, iglesia. Lo que voy a compartir ahora en la parte inicial realmente no estaba dentro de mis apuntes para la introducción, pero mientras adoraba al Señor vino esto a mi corazón y quiero compartírtelo, porque el día de Pentecostés, siendo algo tan grande y poderoso, ¿no?, como es la venida del Espíritu Santo, ciertamente a la vez también trajo grandes complicaciones por lo que estaba sucediendo, algo desconocido, ¿verdad? Y pensaba que cuando llegamos a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y lo quiero compartir, ¿por qué? Porque quizás el mensaje que vas a escuchar esta mañana sea un poquito incómodo para ti, ¿vale? Sea un poquito molesto. Y lo cierto es que cuando llegas a Jesús, Jesús empieza a incomodarte. ¿A cuánto les ha pasado? ¿No? Cuando yo llegué a Cristo, de repente supe que había hecho un montón de cosas mal en mi vida, que estaba llevando mi vida en desorden, que había un montón de cosas en mí que me apartaban de Dios. Y eso empezó a incomodarme. Podía haber tomado la decisión de, bueno, mira, yo me marcho a mi casa. ¿Por qué necesidad tengo yo de sentirme ahora con esta incomodidad, tener que hacer cambios en mi vida? Pero lo cierto es que es tan grande y poderoso el amor que el Señor manifiesta en los corazones, que te sientes atraído, pero a la vez con esa lucha en tu interior, ¿verdad? Te sientes atraído, sabes que lo necesitas, es algo bueno para ti. Dios te está inquietando, está siendo revelado Cristo a tu vida, pero también sabes que esto te está incomodando en muchas áreas, de muchas maneras. Para empezar, hay que apartar el domingo en la mañana para ir a la iglesia, ¿no? Con lo rico que es levantarse a la 1 de la tarde el domingo, ¿verdad? Y ahora de repente una incomodidad. Te lo comparto porque lo pensaba ahora. Porque quizás el mensaje que vamos a escuchar en esta mañana te pueda generar cierta incomodidad. Y quiero que pienses que no tengo a nadie en mi pensamiento, a nadie. No quiero decirle nada a nadie de forma personal. Es más, yo he sido hablado de forma personal cuando he compartido preparado este mensaje y me he sentido incómodo. Y me he sentido incomodado por el Señor para bien. La incomodidad que el Señor te trae a tu vida es para bien, nunca para mal. Así que, como decíamos, han pasado 9 días de la ascensión del Señor. Aquel día en el que se dio el cumplimiento de la promesa del Padre, que recibirían el don del Espíritu Santo. Jesús les dijo que esperasen en Jerusalén la venida de la promesa del Padre, y así sucedió, ¿no? Para nosotros el día de Pentecostés es esto, es la venida del Espíritu sobre los discípulos, pero era una fiesta ya que los judíos practicaban desde hacía muchos siglos atrás. El día de Pentecostés era la celebración para ellos celebraban haber recibido la ley de Moisés. Y por eso en Jerusalén había tanta gente, tanto judío que venía de otros lugares, venían a celebrar esa fiesta. Algo que los judíos hacían con mucha frecuencia era celebrar muchas cosas para recordar cómo el Señor les sacó del desierto, cómo el Señor les sostuvo con mano poderosa, cómo les sacó de Egipto, ¿no? Un montón de fiestas. Y aquí estaban judíos en Jerusalén para celebrar la fiesta. Y entonces sucede lo que nosotros
más recordamos? El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban allí reunidos y de repente dice la historia, no la he querido leer hoy, he elegido otro pasaje para hablar del Espíritu Santo en esta mañana, pero conocéis la historia, Hechos 2, y si no léetela en casa, dice que estaban allí reunidos y de repente vino el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas. Y como habían allí judíos que venían de otros lugares y hablaban otras lenguas, algunos les entendían. ¿Y qué pasó? Pues muchos pensaban que estaban borrachos. Ya, pero ¿eso qué les pasa? Están borrachos. Y en medio de esa situación se levanta Pedro. Pedro, el que había negado a Jesús. Se levanta Pedro y empieza a predicar con gran valentía, con gran denuedo, como dice la palabra del Señor, ¿no? La obra de Cristo y que solo en Cristo hay salvación. Así que eso es lo que hoy recordamos. Y algo increíble que tenemos que valorar es que los discípulos no sabían cómo iba a ser la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Jesucristo les había dicho: recibiréis poder y me seréis testigos. Y ya lo comentamos hace un par de semanas, los discípulos tenían su cabeza en otra cosa. Jesús les está diciendo: vais a recibir poder, vais a ser bautizados en el Espíritu. Y los discípulos le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban en otra onda, decíamos hace un par de semanas, ¿no? Necesitaban urgentemente que el Espíritu Santo viniese a sus vidas. ¿Para qué? Para ser actualizados y entender el tiempo que ahora empezaban a vivir. El tiempo tan importante que estaban a punto de empezar a vivir era la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Pero ellos estaban totalmente desconectados, necesitaban ser actualizados, y por eso era tan importante la venida del Espíritu Santo a sus vidas. El Señor iba a iniciar el proyecto de la iglesia. No es un paréntesis, pero porque luego volveremos al pasaje que hemos leído, pero sí me ha parecido importante cuando hablamos del Espíritu Santo, hablar que con la llegada del Espíritu Santo, y este mismo pasaje nos lo demuestra, llegaron también el día de Pentecostés los dones espirituales. ¿No? Los dones espirituales. Los que llevamos tiempo en el Señor hemos escuchado hablar de esto, sabemos de qué se trata. Si tú vienes por primera vez a esta iglesia o vienes por primera vez a una iglesia, quizás te suene: ¿qué es eso de los dones espirituales? Pues la Biblia dice que cuando el Señor envió el Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo envió los dones para capacitarnos a los creyentes para la edificación de la iglesia, ¿vale? Y soy consciente de que hay personas nuevas entre nosotros que por distintos motivos están en nuestra iglesia ahora. Hay personas que han cambiado de país, por ejemplo, y llegaron aquí a Fuenlabrada, han buscado una iglesia y llegaron a este lugar. El Señor les ha traído a este lugar. Hay personas que han cambiado de ciudad. Hay personas que por distintos motivos personales, laborales, han tenido que cambiar y están entre nosotros. Y me ha parecido importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas cambian de iglesia, te preguntan: ¿qué piensa la iglesia acerca de los dones espirituales? ¿No? Es una pregunta muy frecuente. ¿Y qué pensáis aquí de los dones espirituales? ¿O con qué libertad se pueden mover aquí los dones espirituales? Así que me ha parecido importante porque con la venida del Espíritu Santo, con el Pentecostés, llegaron los dones espirituales. Los discípulos no sabían cómo iba a funcionar esto. Imaginaros qué locura. Ellos mismos sorprendidos de lo que Dios empieza a hacer a través de ellos. Empieza el Espíritu Santo a manifestar dones poderosos en sus vidas. Y lo único que tienen en su mente es lo que Jesús les dijo: que recibirían la promesa del Padre. Y no han entendido todavía cómo funciona esto. Nosotros tenemos las Escrituras, hermanos, y podemos entenderlo. Tenemos las Escrituras. Y quiero leer este pasaje que da sentido. A esto que estamos hablando acerca de los dones espirituales. Dice así, 1 Corintios 12, 4 al 11. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O a otro fe,
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Vale? Este pasaje para nosotros como iglesia es de vital importancia, porque el día de Pentecostés vinieron con el Espíritu Santo sus dones. Además, Romanos también, Pablo una vez más escribe acerca de los dones. Romanos 12, 6, 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea que son por gracia, no podemos hacer nada para merecerlos. Él ha querido darnos los dones espirituales, ¿vale? Y como decíamos en el pasaje anterior, los da como Él quiere. Yo no puedo elegir qué don quiero tener. Es el Espíritu Santo quien en su infinita sabiduría decide con qué don o con qué dones me va a capacitar, ¿vale? Lo que sí creemos en esta iglesia es que todo creyente nacido de nuevo ha recibido por lo menos un don espiritual, porque Dios no te va a dejar sin recursos para la obra que quiere hacer contigo en la iglesia. Así que dice Romanos, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. O sea que hay más dones, ¿vale? Y podríamos seguir buscando y viendo otros pasajes que nos hablan acerca de los dones espirituales que fueron posibles a partir del día de Pentecostés. En la iglesia, aquí en nuestra iglesia Salem, creemos que los dones no fueron solo para la antigüedad, ¿vale? Los dones son también para nuestros días. Son recursos divinos provistos por el Espíritu Santo para la edificación, fortalecimiento de la iglesia, y están vigentes en nuestro tiempo. Es el Espíritu Santo quien decide cómo nos va a capacitar. El uso de los dones espirituales, en nuestra forma de entender como queremos hacer iglesia, el uso de los dones espirituales ha de estar sujeto a las formas y orden establecidos por las autoridades de la iglesia, para que haya orden, ¿vale? Eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de otras iglesias en donde, pues, el modelo de hacer iglesia, pues, considera que hay que darle otro funcionamiento, otra dirección al fluir de los dones. Respetamos cada una, pero como creemos que el don del Espíritu Santo, ¿vale?, es algo que Dios pone en nosotros para capacitarnos, pero que no te domina, no te fuerza a hacer nada, ¿de acuerdo? Sino que se puede vivir, desarrollar los dones en medio de un funcionamiento ordenado. En nuestra iglesia, si alguna persona considera tener un mensaje de parte de Dios, ¿vale?, ¿cuál es nuestra forma de hacer las cosas? Pues si esa persona considera que ha recibido algo de parte de Dios, se debe acercar a uno de los ancianos de nuestra iglesia, transmitirle lo que considera que ha recibido de parte de Dios y sujetarse a su directriz, o bien a un anciano, un responsable, o directamente conmigo al finalizar el culto, ¿de acuerdo? Valoramos si es de Dios y la compartimos a la congregación. Es la forma que nosotros tenemos de dirigir a la congregación algo que considera algún hermano o hermana que ha recibido de parte del Señor. Entendemos, respetamos las distintas formas que se puedan llevar a cabo en otros lugares, ¿vale? Personalmente, creo que el principal motivo por el cual recibimos los dones del Espíritu Santo es para dar cumplimiento a lo que Pablo escribe en su carta a los Efesios. Lo voy a leer. Dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿vale? En esto también en ocasiones hay iglesias en donde se ha establecido aquí una especie de jerarquía con estos ministerios, haciendo o creyendo que el orden en el que están establecidos establece una jerarquía en los ministerios. Creemos en nuestra iglesia Salem que no es así, ¿vale? Creemos que son ministerios que requieren dones de parte del Espíritu Santo para ser llevados a cabo, pero que no es mayor el profeta que el pastor, que no es mayor el maestro que el apóstol, que no es mayor el evangelista que el pastor, sino que son ministerios dados por Dios, que Dios capacita a los suyos, les da dones para llevar a cabo estos ministerios, ¿vale? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso?
perfeccionarnos. ¿Cómo va a edificar el cuerpo de Cristo? Dice, será así, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, y con eso cierro este punto, hermanos, por supuesto creemos que los dones del Espíritu Santo son vigentes para nuestro tiempo. Creemos que hacer iglesia sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos capacitación especial de parte del Señor para hacer su obra. Pero ningún don es dado para beneficio propio. Es para beneficio de la iglesia. No podemos elegir qué don recibo. Cuando yo llegué al Señor, yo quería recibir un don. Y yo me puse a orar y a orar. Yo quería recibir ese don y recibir ese don. Y con los años me he dado cuenta que Dios no me dio ese don. Pero sí que he descubierto otra serie de dones que el Señor ha puesto en mí, que no los tenía entonces. Así que es importante que conozcamos la obra del Señor con los dones, iglesia. Pero el Espíritu Santo tiene un plan mucho más personal con cada uno de nosotros, que por supuesto también traerá bendición a la iglesia. Es una lástima, muchos estarían de acuerdo conmigo, que en muchos lugares se ha hecho un alto énfasis sobre los dones, ¿vale? Olvidando la importancia del fruto del Espíritu. ¿Ves? Pienso que desarrollar el carácter cristiano debe tener mayor prioridad que la demostración de habilidades especiales. Pero en muchos lugares se ha llevado a un mayor nivel la manifestación de los dones y poco carácter cristiano. Cuando uno de los propósitos, además de los dones que el Espíritu nos da, uno de los propósitos del Espíritu es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. El Señor te bendice con algunos dones, con un don, sabemos que por lo menos un don tienes. Te da más dones, gloria a Dios. Sirve al Señor, sirve a la iglesia con alegría, pero asegúrate de estar trabajando tu vida espiritual. Pues los dones no te garantizan tener salud espiritual. No son una garantía. Tú fluyes en lenguas, gloria a Dios. Eso no te garantiza tener una buena salud espiritual. Fluyes en la enseñanza, gloria a Dios. Eres bueno dirigiendo, liderando, gloria a Dios. Dones de parte de Dios. Pero eso no garantiza que tengas una buena salud espiritual. Todos recordamos las problemáticas que experimentaron los hermanos en la iglesia de Corinto. Allí fluían los dones de una manera impresionante, pero los hermanos estaban divididos. Había pecado en la congregación, pecado consentido. La gente sabía que había un líder en pecado y nadie hacía nada, nadie decía nada. Pero gloria a Dios, fluían los dones. Y conocemos cómo Pablo escribe corrigiendo esto. Así que muchos dones, pero cero carácter cristiano. Nosotros creemos en los dones, pero creo que es más importante que como iglesia nos enfoquemos en el carácter, en lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Gloria a Dios, feliz Pentecostés, hermanos, llegaron los dones, pero también llegó la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él quiere hacer posible algo, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿vale? Y el pasaje que hemos leído nos dice que hay dos posibilidades de guiar tu vida. Dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así pues, lo que Pablo dice es, puedes elegir, o satisfaces los deseos de la carne o andas en el Espíritu. Y Pablo les hace una explicación de todo lo que son las obras de la carne, ¿vale? Las voy a leer, permitidme que las lea una vez más, solamente para que las intentemos retener en nuestro pensamiento, ¿vale? Dice así Pablo, las obras de la carne son las siguientes. Adulterio. ¿Qué es adulterio? Que tú tengas contacto sexual con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Adulterio. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Vida sexual fuera del contexto del matrimonio. Ya no hablo de infidelidad, ¿vale? Hablamos de tener vida sexual antes de pasar por el matrimonio. Y luego empieza a hablar acerca de inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
¿no? Así que Pablo deja muy claro aquí que todo lo que tiene que ver con la hechicería, la adivinación, la cartomancia, si te gusta todavía leer La taza del pozo del café, hermano, erradica eso de tu vida, ¿vale? Que te lean las cartas, todo esto se contempla en esta palabra hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Bueno, aquí no me voy a tener porque esto no nos pasa. Contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si bien es cierto que debemos evitar todo esto que nos escribe Pablo aquí, las obras de la carne, es necesario saber que el propósito del Espíritu Santo en nosotros no es solo que dejemos de hacer ciertas cosas malas, sino que florezcan en nosotros cosas buenas y vayan en aumento. Yo llevo 25 años en el Evangelio. Justo el próximo mes, ahora en julio, hace 25 años, conocimos al Señor junto con mi esposa. 25 años que son bodas de plata, de oro, de plata. Bueno, pues este año tenemos aniversario con el Señor, 25 años, ¿no? Estaremos de bodas de plata. Y durante estos 25 años, desafortunadamente he conocido a muchos creyentes que no avanzaron mucho más allá en su vida espiritual que dejar de hacer ciertas cosas malas. Simplemente abandonaron ciertas cosas malas, adquirieron una serie de buenos hábitos y su crecimiento se estancó. Algo pasó, pero no han ido mucho más allá. Hay cosas que ya dejaron de hacer. Bueno, ya no se emborracha. La mujer contenta dice, bueno, ya está. No se emborrachó más, gloria a Dios. Pero algo pasó, no avanzó. Hay algo que se detuvo, la obra del Espíritu no ha seguido su marcha en esa vida. El carácter no ha terminado, no ha seguido transformándose. Los Gálatas fueron unos creyentes que empezaron bien y les pasó esto. Empezaron bien y como no crecieron, empezaron a retroceder. Pablo les escribe en Gálatas 3, dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Vosotros corríais bien. Gálatas 5:7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si ibais bien, ¿qué pasó? Lo que le pasaba a los hermanos de Gálatas era que tenían una influencia de unos judaizantes que estaban intentando desviar su fe, haciéndoles pensar que la obra de Cristo no era suficiente para ellos y querían que volviesen a cosas de la ley. Y aunque esto es un problema, lo que principalmente le preocupa a Pablo, ya no solamente el hecho de que Cristo sea quitado del centro, como cantábamos en esta mañana, que el centro de la iglesia seas tú, Jesús, que el centro de mi vida seas tú, Jesús. A Pablo le preocupaba que Cristo se iba a quitar del centro de la iglesia, pero que quitando a Cristo del centro de la iglesia y quitando a Cristo del centro de tu corazón, de tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Van a aflorar las obras de la carne. Porque me he leído la carta una vez más, ¿por qué Pablo introduce todas estas obras de la carne? El adulterio, la fornicación, las hechicerías, las contiendas, las iras. No manifiesta en ningún lado esta carta que la iglesia esté pasando por esto. Pero la preocupación de Pablo es que tú quitas a Cristo del centro, interrumpes la obra del Espíritu Santo en tu vida, y entonces ¿qué va a pasar? Las obras de la carne van a volver. Y es lo que Pablo les quiere anticipar. Por eso la propuesta que Pablo tiene para la iglesia y para nosotros en esta mañana, propuesta de parte del Señor es, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Pablo está diciendo, si has recibido vida gracias a la obra del Espíritu, ¿a dónde estabas antes de conocer a Cristo? Aquí podríamos ponernos a contar, ¿no? Todo lo que éramos antes de Cristo. Y dice la Biblia que eso era estar muertos en los delitos y pecados, ¿verdad? Que la paga del pecado había traído muerte a nosotros, estábamos alejados de Dios. Pero dice la Biblia, dice que si el Espíritu te trajo vida, pues entonces, ahora que has nacido de nuevo, tienes que vivir bajo la guía de ese Espíritu. ¿Me seguís? ¿Sí? Muy bien. Pienso que es muy importante este reto que nos propone en esta mañana la palabra para nosotros como iglesia si queremos ser testigos en una sociedad en la que se prioriza por vivir en las obras de la carne. Se promueven
Se venden como lo mejor, como la mejor forma de vivir la vida, de disfrutar tu tiempo, de ser tú mismo. Es muy importante que entendamos que las obras de la carne solo traen muerte, no traen vida. Por eso, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo te trajo a la vida, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Porque si no, tenemos lo que Pablo les anticipa a los hermanos de Gálatas. Volverán las obras, los deseos de la carne. Así que es importante saber que con Pentecostés no solo llegó el poder para ser testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. No solamente llegaron los dones, también llegó el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Las características que Dios quiere ver en cada una de nuestras vidas, hermanos, son las 9 características que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener esto presente en nuestra vida para trabajar en ello? De hecho, yo me he preguntado, bueno, si es el fruto del Espíritu, es el Espíritu quien lo va a hacer posible. Yo no puedo hacer nada. Pero lo cierto es que si lees detenidamente el pasaje otra vez, vas a descubrir que ya Pablo te da un primer consejo para ir en busca de ese fruto del Espíritu. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Así que si alguno dirá, no, yo no puedo hacer posible el fruto del Espíritu en mi vida, eso es cosa del Espíritu Santo. Aunque el fruto del Espíritu sobra del Espíritu Santo en el creyente, sí que hay cosas que los creyentes podemos hacer para cooperar en esa obra y que sea una realidad el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros. Os voy a dar algunos consejos prácticos para que nos podamos encaminar en la búsqueda de ese fruto que el Espíritu Santo quiere hacer posible en tu vida. El primero de ellos, tiene que existir un deseo de producir ese fruto. Tiene que haber un deseo. El problema es que muchas veces las cosas espirituales, los retos espirituales no nos generan ningún deseo por conseguirlos. No se nos despierta ninguna intención, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez a los padres queriendo dar verduras al niño? Cuando ya el niño empieza, que no, ¿qué pasa? El niño no tiene deseo de comérselas, ¿verdad? Y el padre está ahí, pero venga, cómetela, que no vas a crecer, ¿verdad? Que te vas a quedar pequeño, que no te van a salir los dientes, que no vas a tener fuerza para jugar al fútbol. E intentan convencerle. ¿Y qué pasa? No le va a surgir el deseo al niño. Pero nos pasa lo mismo muchas veces con los retos espirituales. El Señor nos está diciendo, esto es lo que yo quiero para vosotros. Y como buen padre te hace consciente de que lo necesitas, que es lo mejor, que esto es lo que verdaderamente te conviene. Y no surge el deseo en nosotros. No surge el deseo. Ahora coges al niño, le das un helado. ¡Oh! ¿Verdad? No tienes que insistirle. Automáticamente surgió el deseo de comer. Ah, pero no que no tenías hambre. No que no querías comer nada. ¿Cómo esto sí, no? Nos pasa muchas veces a nosotros lo mismo con los retos espirituales en nuestra vida. Por eso, como ya somos adultos, somos maduros, entendemos, necesitamos hacer posible que surja el deseo. El deseo de conseguir, de que ese fruto se desarrolle, sea visible en nosotros. Si no surge el deseo, pues mal vamos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a poder encaminarnos al segundo consejo, que es tener un cambio de mentalidad. Tiene que surgir en ti el deseo, que salgas de este lugar en esta mañana diciendo, wow, sí, yo creo que sí, que tengo que hacer algo en mi vida espiritual. Quiero ver el fruto del Espíritu en mí. Ya hay un deseo. Entonces ahora tienes que empezar a procesar esa información en tu mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Verdaderamente lo espiritual, el reto que Dios me propone, lo necesito. Es bueno, lo quiero. Y ese cambio de mentalidad, la Biblia nos habla mucho acerca de eso, de trabajar nuestra mente. Dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que, segundo paso, renueva tu mente. Empieza a pensar en ello. Tercer paso, tercer consejo, tienes que tomar decisiones que te conduzcan hacia ese nuevo propósito.
Los que son aquí, hay gente que se dedica aquí al tema del coaching y todo eso, ¿no? Esto funciona así más o menos, ¿verdad? ¿No? ¿Quieres cambiar algo? Bueno, primero tienes que apropiarte del proyecto, ¿no? Que surja el deseo. Luego empieza a trabajar tu mente para convencerte de ello. Y luego tienes que tomar decisiones. ¿Cuántos aquí alguna vez se han apuntado a un gimnasio? ¿No? ¿Alguien ha estado en el gimnasio alguna vez? Muy bien, muchos seguramente. Yo lo he hecho como 2 o 3 veces y ya desistí. Desistí de ello porque me apunto y no voy. Al final digo, mira, para no ir y estoy pagando. Pero voy a poner un ejemplo, quizás nos pueda ayudar este ejemplo también práctico acerca de este proceso. Por ejemplo, una persona que se apunta al gimnasio, ¿qué quiere? Ha surgido en él un deseo de ver cambios en su cuerpo. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque se siente pesado, por temas de salud, el médico le aconsejó que tiene que hacer ejercicio, colesterol, ¿no? Lo que sea. Y entonces se apunta al gimnasio. Surge un deseo y quiere traer cambios a su vida que le benefician. Siguiente paso. Empieza a transformar su mente. No ha hecho deporte nunca. Sabe que no le gusta. Sabe que va a ser difícil. Entonces tiene que empezar a cambiar su mente. ¿Verdad? ¿Y qué hace? Pues empieza a hacer una serie de ajustes en su vida. Lo primero que tiene que hacer, ¿en qué horario lo voy a hacer? Bueno, hay que ajustar horario. Segundo, ajustar dinero. ¿Lo voy a poder pagar? ¿Cuánto cuesta? Y todo este proceso está generando un cambio en su mente. ¿Tengo que comprar ropa? No tengo ropa de deporte. Valora los pros y los contras. Y luego se informa, llama al gimnasio. Todo esto que ha hecho un proceso de transformación de su pensamiento en el que se está convenciendo de que esto es bueno para él, que lo tiene que hacer. Y por último se pone en marcha. Toma decisiones que le permitan empezar ese cambio, experimentar ese cambio. Toma decisiones, se apunta, saca el dinero, aparta el horario, pone prioridades hay que ir al gimnasio. Espero que lo que te voy a compartir a partir de este momento despierte el deseo en ti de producir el fruto en tu vida del Espíritu Santo. Yo espero que así sea. Vamos a intentar analizar de qué manera el Espíritu Santo quiere producir ese fruto en nosotros. Hay tres áreas en las que el Espíritu Santo se debe hacer evidente en la vida del creyente. Está dividido en tres, las 3 virtudes por cada una de ellas. La primera de ellas, amor, gozo y paz. Esto tiene que ver con la relación de Dios con el creyente. Ese fruto, el creyente se manifiesta, ¿por qué? Porque el creyente empieza a manifestar el amor de Dios en su vida. El amor divino, el amor que nos manifiesta la palabra en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. Dice así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que alguno dirá, ese amor es imposible conseguirlo, humanamente es imposible. Por eso es un fruto del Espíritu. Y por eso este fruto está relacionado directamente con lo que Dios empieza a hacer en la vida del creyente cuando la relación con Dios de ese creyente es fluida. Y Pablo empieza con el amor y después las otras 8 virtudes del fruto. No es una casualidad. ¿Por qué? Porque si lo miras bien, mucho de lo que tiene que ver con las virtudes del fruto tiene que ver con las virtudes del amor divino. Se parecen muchísimo. Y entonces Pablo dice, pone en primer lugar el amor, ¿vale? Pero no cualquier amor, sino que esa persona empieza a manifestar el amor de Dios, que reúne estas características. Y alguno dirá, es imposible desarrollar ese amor en nuestra vida. Ese amor no lo vamos a conseguir nunca. Pues la buena noticia es que ese amor ya está en nosotros, hermanos. Ese amor ya está en nosotros. Romanos 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La mala noticia es que quizás no está dando fruto. Ya está ahí, porque el Espíritu Santo ya mora en ti. Y para que ese amor fluya, para que ese amor sea visible en tu vida como creyente, lo que sucede es que se quedó estancado el crecimiento. Pero ya está en ti, ya está en cada uno de nosotros.
El gozo, esa virtud del fruto que también está asociado a la relación que Dios tiene con el creyente, que el creyente tiene que tener con el Señor. El gozo. Cuando una persona vive en amor, el gozo solamente es una consecuencia de ese tipo de vida. Hay una satisfacción interior en el creyente que no se ve afectada por las circunstancias, aunque estas sean negativas. Pablo lo manifiesta muy bien cuando escribe en Filipenses 4, del 11 al 13, y dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién quiere ser así? Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es auténtico gozo, hermanos, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Así que ese creyente que está manifestando ese fruto del Espíritu evidencia amor divino, amor de Dios. Todo lo espera, todo lo sufre. Como consecuencia manifiesta gozo y además paz. Hay un texto que lo explica claramente. Ese no tiene mucha más explicación que lo que escribe Pablo también en Filipenses. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que aquí vemos 3 virtudes del fruto del Espíritu que Dios quiere hacer posibles en nosotros y que están asociados directamente con la relación que un creyente tiene con el Padre, que un creyente tiene con el Señor. Si tienes una relación constante, cercana, el fruto del Espíritu empezará a evidenciarse de esta manera. ¿Qué tal? ¿Está surgiendo el deseo ya en tu corazón? ¿Está surgiendo ya el deseo en tu corazón? ¿No? Porque luego te va la otra parte, el cambio de mentalidad. Tiene que surgir un deseo. Espero que esta información te haga pensar: wow, yo quiero eso. Yo quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero tener ese gozo. Yo quiero manifestar ese amor. Mi familia lo necesita, mi iglesia lo necesita, yo lo necesito. Espero que esté surgiendo ese deseo en tu corazón. Vamos a hablar de las otras tres virtudes que el Espíritu Santo quiere hacer evidente en nosotros. Son paciencia, benignidad y bondad. Y esas tienen que ver con virtudes que van a beneficiar nuestra relación con los demás. Nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. El creyente paciente, ¿cómo es el creyente paciente? Soporta los errores de otros sin juzgar. No se irrita fácilmente. No se enfada a la primera. No guarda rencor. Es un creyente paciente. Por lo tanto, ¿a quién beneficia? A los demás. Un creyente que está manifestando benignidad. He pensado: ¿cómo explico benigno? Y he estado buscando, informándome, y de repente pensé: bueno, quizá la mejor forma de explicar a alguien que es benigno es explicar a alguien algo que es maligno, ¿no? Hemos escuchado muchas veces personas que tienen que pasar por una prueba para saber si tiene algo benigno o maligno. O sea, no sabemos en qué consiste esto, ¿no? No, que es que me van a hacer una prueba y luego preguntamos: ¿era benigno o era maligno? Bueno, ¿qué hace aquello que es maligno? Destruye, hace daño, contagia su entorno. Por lo tanto, ¿quién es benigno? Alguien que construye relaciones saludables, alguien que aporta positivamente en su entorno, alguien que cuida sus palabras y sus actitudes en las relaciones personales. Ese es alguien benigno. Bondadoso, otra virtud del fruto del Espíritu. Cuando alguien es bondadoso, actúa correctamente con los que le ofenden. Ayuda a otros de forma desinteresada. Nunca paga mal por mal. Todo lo contrario. Intenta vencer el mal haciendo el bien. Son consejos de la palabra, ¿no, hermanos? Pero a veces lo sabemos y vemos muy difícil su aplicación, su práctica. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no ha crecido en nosotros. No se ha manifestado. Conocemos la teoría, conocemos la información, estamos de acuerdo con ella, pero no hemos trabajado para que se dé en nosotros. Así que la naturaleza humana no puede hacer posible por sí misma estas características que solamente el fruto puede hacer en nosotros, hermanos. No es posible. Hay 3 virtudes más: fe, mansedumbre y templanza. Estas 3 virtudes tienen que ver directamente con lo que Dios hace en nosotros y que nos beneficia a nosotros. Ya no es un tema de
lo que Dios hace y beneficia mi relación con Él. Gozo, paz, ¿verdad? Amor. Ya no solamente beneficios que aporta para mis relaciones. Ahora Dios quiere traer beneficios personales a mi vida mediante este fruto. Se llaman mansedumbre, fe y templanza. La fe aquí equivale a fidelidad. Fidelidad. El Espíritu Santo quiere producir una fe en ti a prueba de fuego. Una fe inquebrantable, una fe viva, una fe constante. Y que cuando la vida traiga aflicciones, porque en el mundo tendréis aflicción, tu fe no se tambalee. Eso lo hace posible el Espíritu Santo en nosotros. Además, la mansedumbre tiene que ver con ser una persona dócil en el trato. El creyente manso no trata de imponer su voluntad. Es enseñable, es enseñable. No se aferra a su propia opinión, lo cual le libera de tensiones, no genera conflictos. Qué importante es esto cuando hablamos, por ejemplo, del servicio en la iglesia. En ocasiones hablo con los líderes y están intentando, algunos de ellos, sumar a personas en sus áreas de servicio que puedan servir fielmente, ¿no? Que se vinculen a la vida de la iglesia, y se encuentran con personas que en ocasiones no están disponibles. Entonces quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Pues tienen demasiadas ocupaciones, ¿vale? Y no consiguen hacer como aquel que se apuntó al gimnasio. Apartar horario, ¿no? Valorar pros y contras y tomar decisiones que les permitan encajar el servicio y la vida de iglesia. Ese puede ser un perfil que limita sumar a las personas a las áreas de servicio. No estar disponible, no tener el tiempo para ello. Bueno, si no está disponible, en ocasiones no, es que estoy insistiendo. Yo le digo, si no está disponible, no está disponible. Y la otra característica que limita mucho que el servicio fluya en una vida también es el no ser enseñable, ¿no? Vamos a hacerlo así. No, pues a mí no me parece. A mí eso no estoy de acuerdo con ello. Venga, hombre, bueno, ¿cómo? No, pues hagámoslo entonces así. No, yo no lo veo. No. Ser enseñable habla de esto, de ser una persona que manifiesta mansedumbre, que no se aferra a su propia opinión. Y por último está la templanza. Autocontrol, poder bajo control, dominio propio. Los impulsos del alma, los deseos de tu corazón no te dominan. Sabes conducir tus emociones conforme a la verdad, conforme a la palabra del Señor. Jesús, mis hermanos, es el mejor ejemplo de mansedumbre y templanza. Auténtico poder bajo control. Auténtico poder bajo control. Tenía todo el poder. ¿Y qué hizo? No abrió su boca. Y cuando abrió su boca, ¿qué dijo? Perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es poder bajo control, hermanos. Eso es mansedumbre. Sabemos que la Biblia hace referencia a dos hombres mansos, Moisés y Jesús. De hecho, Jesús nos deja ese reto también para nuestra vida. Aprende de mí. ¿Cómo soy? Manso y humilde. Claro que en Jesús habitaba el Espíritu Santo. Estaba en Él. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo también desarrolle esas características en nosotros. El mundo quiere hacernos creer, hermanos, que es posible dar este tipo de frutos viviendo las obras de la carne. Que es posible manifestar amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, bondad sin el Espíritu Santo. No es posible. No es posible. Yo espero que esto renueve tu mente en esta mañana. La carne nunca puede producir el fruto del Espíritu. Es totalmente imposible. Dice Pablo, se riñen entre sí, se oponen. Las cosas de la carne, las cosas del Espíritu se oponen. No son compatibles. ¿Y cómo sabemos que lo que está manifestando nuestra vida es fruto del Espíritu? Cuando el Espíritu Santo produce su fruto, ¿sabes qué sucede? Dios se lleva la gloria, no la persona. Al igual que una persona que está fluyendo en los dones espirituales, pero además está creciendo en el fruto del Espíritu, nunca busca su reconocimiento. Nunca busca que sea a Él a quien se le reconozca la obra. Toda la gloria y toda la obra es del Señor. Ahora bien,
cuando fluyes en los dones y lo que quieren es que te den palmadita y si te vienes arriba y se te aumenta el ego, ¿no? Y quieres estar allá donde te apoya, donde todo el mundo te alaba, wow, cuidado. Porque estás teniendo un problema. El problema es que te estás aprovechando de los dones para tú recibir la gloria. Y los dones y el fruto del Espíritu son para la gloria del Señor. Así que es una buena forma de saber si el fruto que estoy manifestando es del Espíritu o no. Para obtener un fruto, hermanos, es necesario trabajar la tierra. Es necesario trabajar la tierra. Durante 2 semanas, ¿dónde está mi hermana Jero? ¿Dónde estás? No, Jero. Jerónima. Muy bien. Hermana, te hemos echado en falta, 2 semanas no has estado y el jardín lo nota. Esta hermana viene durante la semana, no solamente por eso te hemos echado en falta también en los tiempos de oración, pero esta hermana viene durante la semana y mantiene limpio el jardín, ¿vale? Deshierva, quita todos los hierbajos, no sé si alguna hermana más le colabora, pero bueno, me he encontrado siempre contigo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que cuando ella viene, se nota, ¿por qué? Porque las flores se notan un montón. Yo noto cuando vengo al tiempo de oración, cuando vengo en semana y digo, wow, por aquí pasó Jero. Está regado, las flores están abiertas, se ve precioso. 2 semanas que no has venido, hermana. Esta mañana había más hierbas que flores. ¿Por qué? Porque si queremos obtener un buen fruto, es necesario trabajar la tierra. Y esto implica para nosotros arrancar la maleza que impide que la semilla de la palabra del Señor se arraigue y lleve fruto en nuestras vidas. Hay que quitar la maleza. Hay que abonar bien la tierra con oración, adoración, comunión saludable, servicio al Señor. De lo contrario, no veremos el fruto en nuestras vidas. ¿Os acordáis de nuestro amigo que se apuntó al gimnasio? ¿Os acordáis? Lo comentamos hace un momento, ¿no? Que quería apuntarse al gimnasio. Para los que han ido al gimnasio esto va a sonar conocido, ¿vale? Cuando tú ves que una persona se ha tomado en serio ir al gimnasio por algo, vas allí, le ves en el gimnasio, empieza a trabajar sus músculos, ¿no? ¿Y qué hace constantemente? Se mira, ¿verdad? Constantemente. Aquí no miren mucho, hermano. Aquí no miren mucho porque aquí el gimnasio no. Pero es algo habitual en el que está comprometido con algo, con su mejora física, con crecer muscularmente. Constantemente se mira, ¿no? Si nosotros queremos que el fruto del Espíritu sea una realidad en nosotros, tenemos que examinarnos constantemente. No lo aperquemos, no lo dejemos por ahí. Sí, qué bueno, la Biblia habla de esto. No, yo espero que esto despierte en ti el deseo, despierte en ti un cambio de mentalidad y empieces a examinarte y diga, wow, pues yo no tengo mucho de esto. Yo no tengo mucho de mansedumbre, yo no tengo mucho de bondad. El amor divino no está en mí. Estoy ansioso, constantemente vivo situaciones de estrés, de ansiedad. No tengo la paz del Señor. Falta fruto. Vamos a arrancar la maleza y empiezo a examinarme como el del gimnasio. A revisarse constantemente, se mira si está surtiendo efecto el ejercicio o no. Y además, los que habéis pisado gimnasio alguna vez, sabéis que en la zona donde está lo de musculación, ¿no? Hay espejos, ¿verdad? Hay espejos. ¿Para qué? Para que el que está ahí vea cómo está trabajando su cuerpo, ¿no? Levanta la pesa y se ve ahí, ¿no? Entonces se mira en el espejo para ver si está haciendo bien su ejercicio y tiene resultados. Si tú quieres que en tu vida manifieste el fruto del Espíritu Santo, pon a Jesús delante como si fuera tu espejo. Porque en Jesús se manifestó todo el fruto del Espíritu. De hecho, Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, examínate constantemente, pon a Jesús delante. Él manifestó todo el fruto del Espíritu en su vida, en su ministerio, y empieza a evaluarte en base a quién, cómo es Jesús, y empieza a desarrollar su carácter. Voy a pedir por favor que suban los músicos. Otra característica del que va al gimnasio, ¿sabéis cuál es? Que después de un tiempo, cuando empieza a ver los resultados en su vida, ¿qué hace? Quiere que otros lo vean, ¿no? Se compra la camiseta de tirantes. ¿No? ¿Lo has visto por ahí, no? ¿No? Se nota, dice, guau, este va al gimnasio.
Ahora va con la camiseta de tirantes, que se note el músculo, ¿no? Una vez fuimos al Mercadona con mi hija, iban una pareja que se veía que estaban trabajando duro el gimnasio y cogían las cajas de la leche así. ¿Tú cómo coges las cajas de leche? Así, ¿no? ¿No? Aquí la llevas abajo. No, la llevan así. ¿No? Y le digo, y claro, mi hija la mira y le digo, quiere que se le note el músculo, ¿no? Camisetita y la leche así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiere presumir de los resultados. Quiere que le vean que está consiguiendo buenos resultados en su vida. La gente a nuestro alrededor anhela, hermano, experimentar amor, gozo, paz y todas las virtudes que el Espíritu nos quiere dar. Lo anhelan, pero tiene que verlas en ti. Tiene que verlas. Cuando las ven, lo desean. Lo desean. Tenemos que tomar decisiones, iglesia, que nos encaminen a dar fruto, pero no cualquier fruto, el fruto del Espíritu. Amén. Yo espero que esto te haya retado en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Que lo que hemos compartido en esta mañana despierte en ti el deseo por buscar ese fruto del Espíritu en tu vida. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos, nos capacita para el servicio mediante los dones, nos capacita para vencer la carne, la tentación y el pecado, y también quiere que demos fruto. Si vivimos por el Espíritu, iglesia, andemos en el Espíritu. Si el Espíritu te dio vida, el reto para nosotros es andar en el Espíritu. Y que el fruto sea cada día más evidente en tu vida. Haz que cada día sea un Pentecostés en tu vida. Que cada día sea un Pentecostés. Una búsqueda de la influencia del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor, hermano, y quiero que mientras adoramos, permitas que el Espíritu Santo te mueva a la acción. Despierta en ti cuáles son las acciones que debes emprender a partir de ahora para ver en tu vida el fruto del Espíritu. Adoremos al Señor, hermanos. No queremos que sea solo una canción, Señor, que en este momento nos pueda llegar a emocionar, Señor. Queremos que sea una realidad de nuestras vidas. Queremos ver el fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Queremos que transformes nuestro ser interior, Señor. Queremos que se manifiesten en nosotros el amor, el gozo, la paz, Señor. Esas evidencias de que estamos en plena comunión contigo, Señor, y tú te estás moviendo en nuestra vida. Queremos que se manifiesten, Señor, la mansedumbre, la templanza, oh Dios, la fe. Queremos que se manifiesten en nosotros, Señor, la bondad, Padre amado, el amor. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Que cada virtud del Espíritu Santo, Señor, sea una realidad en nosotros. Que seamos pacientes, Señor, que seamos benignos, que seamos bondadosos. Ponemos nuestra vida en esta mañana en tus manos, Señor. No queremos, Señor, estancarnos. Queremos que sigas tu obra en nosotros. No queremos solamente dejar de hacer ciertas cosas malas. Queremos, Señor, manifestar buenas obras para que tú seas glorificado, Señor. Y por eso, Señor, queremos hacer de esta canción nuestra oración para terminar esta mañana, Señor.